Hablaremos de los dioses, mitos y la religión de la antigua Grecia. Para ello pues empezaremos hablando sobre los dioses que fueron que, gobernados por Zeus, por decirlo así, y pues hablaremos de la característica de cada uno de estos dioses y pues los dioses de la segunda generación. Para los mitos, pues vamos a hablar sobre las creencias y pues los principales hábitos que tenían estos griegos, estos gregorianos, y cómo influía eso en su estilo de vida y en sus costumbres diarias. Después hablaremos sobre la religión en la antigua Grecia y para ello vamos a tener en cuenta aspectos como la religión en la sociedad y la religión y la religión mezclado con la parte privada que tenían estos gregorianos, que pues era esencial para la vida de ellos. Empezaremos hablando de los dioses del Olimpo, y para ello es necesario mencionar el panteón griego, que no es nada más que la conformación de los dioses, caracterizado por el politeísmo y el antropoformismo de la época. Los dioses del Olimpo nacen con Gea, tierra, que viene del caos, y luego nace Urano, quien sería el cielo, quien es hijo y esposo de Gea. Luego de que Gea se aliase con su hijo Cronos para eliminar a Urano, se crea el espacio. Después de estas luchas entre padres e hijos, los dioses del Olimpo, liderados por Zeus, instauran el orden que sucede al caos. Zeus, quien está en lo más alto de la jerarquía olímpica, dividió el universo en tres partes, y quien es conocido como el dios de la lluvia y el trueno, otorga el reino de los mares a su hermano Poseidón, dios de las tormentas y los terremotos, quien desencadena tempestades y protege a los caballos. Hades, en último lugar, recibe el mundo subterráneo, donde gobierna y reina sobre los muertos. A estos tres hermanos los caracterizan tres atributos. A Zeus le corresponde el rayo y el águila. Poseidón adquiere el pez y el tridente, y por último el cuerno de la abundancia para Hades. Dentro de los dioses de la segunda generación encontramos a Apolo, dios de la música, Artemisa, dios de la naturaleza salvaje, Atenea, diosa que personifica la inteligencia, Hermes, dios de la astucia, Afrodita, diosa del amor, quien es esposa de Hefestos, dios del fuego, después es engañado por Afrodita con Ares, dios de la guerra. Dentro de los mitos encontramos las manifestaciones divinas. En ellas están el anodos, son representaciones de personajes a menudo como Dionisio o Afrodita que salen del suelo para hacer su aparición de los subterráneos y a la luz. También hay manifestaciones divinas muy conocidas como la metamorfosis, que es usada para aparecer como incógnito ante los mortales. Entre otros mitos estaba el culto dionisiaco, las danzas violentas al sol del timpanón y las flautas, carreras desenfrenadas a través de las montañas, el desgarramiento de animales que finalizaban con la comunión sangrienta de carne cruda, y la práctica del trance se verificaba en los varios lugares. En la religión hablamos de que hay en la ciudad y la que se encuentra en la esfera privada. La religión está en el corazón de las ciudades griegas, como lo indican las fiestas religiosas y las reuniones cívicas sobre las cuales se basaba la cohesión social. La religión y la política estaban estrechamente relacionadas en la antigua Grecia, pues como vemos, los sacerdotes son magistrados y una de las principales funciones de la religión consiste en asegurar la cohesión del cuerpo social. En la antigua Grecia también encontramos aspectos importantes como los atletas y la representación de su cuerpo. El deporte en la antigua Grecia han ocupado un lugar bastante importante en el arte de esta época. En el arte griego nos muestran los cuerpos de los atletas en las más variadas actitudes en gimnasios, palestras, estadios, hipódromos, etc. Hasta el siglo IV a.C., la estatuaria y las pinturas de los vasos nos muestran por regla general gimnasios y espacios donde competían repletos de cuerpos musculosos y bien formados. El deseo de alcanzar una armonía entre el cultivo y desarrollo de cualidades físicas, intelectuales y morales era el objetivo principal de la educación antigua en Grecia. Como aspecto principal, la concepción del cuerpo y del atleta en la antigua Grecia. Sabemos que para los gregorianos el cuerpo y su aspecto físico era muy importante tanto como en las artes, en la ciencia y en otros ámbitos como lo era la guerra. Entonces, articulando las dos temáticas que vimos en la exposición y en las lecturas, nos damos cuenta de la importancia que ha tenido este cuerpo humano a través de la historia y la influencia
de los griegos hacia las distintas sociedades que se han expandido por el mundo gracias a su concepción de la belleza y los cuerpos bien formados.